Dinámica, primera ley de Newton. Si una pelota rueda con una velocidad de 16 metros partido segundo sin que actúe ninguna fuerza sobre ella, ¿qué velocidad tendrá al cabo de 10 segundos? Pues tendrá 16 metros segundo. La primera ley de Newton dice claramente que cualquier objeto que se mueva en línea recta con una velocidad determinada, si no se aplica ninguna fuerza sobre él, seguirá en línea recta y a la misma velocidad. Vosotros que lo llamáis el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Sin el A. Bien. Segundo, una persona empuja un carro de la compra por la superficie horizontal de un supermercado en línea recta y a velocidad constante. La fuerza que hace es mayor, menor o igual a la que se opone al movimiento. Razona la respuesta. Bueno, en condiciones ideales no hace fuerza. No hace fuerza porque la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, si hemos dicho, si no actúa, no hay ninguna fuerza, no hay aceleración, entonces no hace fuerza. Condiciones ideales. Esto es ideal. La realidad es que cuando vais al supermercado hay que hacer fuerza, ¿vale? ¿Y por qué hay que hacer fuerza? Porque ahí está el rozamiento del carrito con el suelo, ¿vale? Entonces al final, cuando te empujas el carrito, lo que tienes que hacer es esta fuerza de rozamiento, equilibrarla para que la velocidad sea constante. Es lo mínimo que se pide. Entonces, en este caso, si el mundo no es ideal, la fuerza sería igual. La fuerza que yo hago empujando el carrito debe ser igual a la fuerza de rozamiento para que se equilibren, sea cero y la velocidad sea constante. Venga. Sobre un cuerpo situado en origen de coordenadas a todas las siguientes fuerzas. F1, 43,3 Newton, dirigida verticalmente hacia abajo. F2, 25 Newton, dirigida horizontalmente hacia la derecha. Y F3, de 50 Newton, dirigida hacia arriba y hacia atrás, formando 60 grados con la horizontal. Bueno, vamos a dibujar primero esto, que yo me he hecho un poco de lío, sinceramente, no voy a negarlo. A ver, F1 vertical hacia abajo, o sea, F1 43,3 Newton, F1. F2 25, que es más pequeñita, hacia la derecha. F2 y son 25 Newton. F3 hacia arriba y hacia atrás. Algo así. Pues espérate, hacia arriba y hacia atrás. 60 Newton. 50 Newton, perdón. 50 Newton. Formando 60 grados con horizontal. 60 grados con horizontal, por lo que forma 60 grados con horizontal. Y aquí está mi punto. Calcular la posición del cuerpo a los 5 segundos si inicialmente estaba en reposo. Bien, el cuerpo al final va a ser movido por este conjunto de fuerzas. El conjunto de fuerzas vamos a ver qué hace, ¿de acuerdo? Conjunto de fuerzas, vamos a calcular cuál es el resultante. A ver, F1 solo tiene F1, perdón, es igual a 0i menos, porque va para abajo, menos 43,3j, porque solo tiene vertical. F2 es igual a 25j más 0i, porque es solo horizontal. Y esta de aquí, F3 tenemos F3x es igual a 50, perdón, a menos 50 por el coseno de 60i, porque es menos porque van a esa dirección, y F3i es igual a más 50 porque va para arriba, ojo, va para arriba, más 50 por seno de 60j. Entonces, f de 3 será igual. La componente ni es coseno de 60, que creo que es un medio, ¿no? Coseno de 60 es un medio, ¿verdad? Espérate, aquí hay una cosa mal, ¿eh?
Esto es 25i más 0j. Yo también soy un genio, 25i, pues con la dirección i más 0j. Coseno de 60 es un medio. Por lo tanto, un medio pues, menos 25i más, y seno de 60 raíz de 3 por 2, raíz de 3 partido 2, 60 seno por 50 es 43,3 más 43,3j. Si yo sumo todas estas fuerzas, el sumatorio de las fuerzas es igual a 0 más 25, primero la que son el n, ¿de acuerdo? 0 más 25, el n. 25 menos 25, 0i. Menos 43 más 0, menos 43 más 43, más 0j. Así que la realidad es que no hay fuerza sobre el cuerpo. Entonces, ¿dónde estará a los 5 segundos? Estará en reposo, pues estará en el mismo sitio. B. Si estaba moviendo horizontalmente hacia la derecha, hacia allá, con una velocidad de 2 metros por segundo, pues estará, como no hay ninguna fuerza, es una velocidad constante y el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Espacio es igual a la velocidad, que es 2 metros por segundo, por el tiempo, que son 5 segundos. 10 metros. Bueno, ni tan mal, ¿no? Una fuerza produce una aceleración de 3 metros segundo cuadrado cuando actúa sobre una masa m. Hallar la aceleración de la misma masa cuando se ve sometida a dos fuerzas iguales a la anterior y que son de la misma dirección de sentido, de la misma dirección en sentido contrario. Hallar la aceleración. Bueno, yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración. Yo tengo un cuerpo, el que sea, se le somete a una fuerza, este cuerpo, y la aceleración resultante es 3 metros partido segundo cuadrado, me dice aquí. Ahora tengo este mismo cuerpo y tengo una fuerza y otra fuerza. La misma fuerza dos veces, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la aceleración? Bueno, pues si aquí tengo aquí tengo m, ¿no? Entonces yo sé que F es igual a m por a, y sea lo que sea F, F partido por m es igual a e igual a 3. Si en vez de F tengo 2F, pues tengo dos fuerzas, 2F partido por m debe ser igual, aquí multiplicado por 2, ¿verdad? Esto es como multiplicar por 2, pero aquí tengo que multiplicar por 2. Entonces será igual a 6 metros partido segundo cuadrado, cuando son de la misma dirección y sentido. ¿Qué pasa cuando son de la misma dirección y sentido contrario? Yo tengo aquí una fuerza F y aquí tengo una fuerza F. Por lo tanto, la fuerza total es 0, se anulan. Entonces, si no hay fuerza, ¿cuánto es la aceleración? 0. Si no hay fuerza, la aceleración vale 0. Se empuja un carrito sobre la superficie horizontal sin rozamiento mediante una fuerza constante 20N que produce una acción 2. ¿Cuál es la masa del carrito? Bueno, según Newton, que vale para estas cosas y más, F es igual a m por a, hay que aprendérsela. Si la fuerza es 20 y la masa es m y la aceleración es 2, pues la masa son 10 kilos. Se le añade una fuerza constante en la misma dirección y sentido y la aceleración es de 3. ¿Cuál es el valor de esta segunda fuerza? Pues no sé. Yo sé que F es igual a m por a. F, no sé lo que vale, es igual a 10 kilos, que es lo que pesa, que lo había antes, por 3, ¿de acuerdo? Porque 3 es la nueva aceleración. M por a, m ya había antes, valía 10, 30 newton. Entonces, ¿cuál es la segunda fuerza? Bueno, si antes F era igual a 20N, antes, ahora F es igual a 30N, pues claramente la fuerza nueva es 10N. El motor de un ascensor de 100 kilos de masa ejerce una fuerza de tirar hacia arriba de 1200 newton. Todos hay que montar el ascensor, supongo, ¿no? Pues nada, 1200 N para arriba. Dibujar estas cosas es muy bueno, porque siempre ayuda mucho. Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el ascensor.
Bueno, actúa esa y actúa esta, que es lo que pesa el ascensor, que la fuerza es 100 kilos por la gravedad, 9.8, que son 980 newton. Esas son las dos fuerzas que actúan. ¿Cuánto vale la fuerza resultante sobre el ascensor? Pues la fuerza resultante, si me fijo, aquí tengo una para arriba, sumatorio de fuerzas, para arriba es 1200 y para abajo 980. Y estos son 220 newton. Hay que poner newton en todos lados también. ¿Con qué aceleración subirá? Bueno, pues F es igual a M por A. La fuerza resultante es esta, la que ve, porque es esta más esta, la que ve 220. 220 newton es igual a la masa, que son 100 kilos, por la aceleración. De aquí que la aceleración, kilogramos, sea igual a 2.2 masa partido segundo cuadrado. Calcular la fuerza que tiene que hacer el cable de un ascensor de 500 kilos en cada uno de los casos siguientes. Por lo que veo es Pepinto, un ascensor que pesa, tiene 500 kilos. Bueno, la fuerza que ejerce el ascensor para la masa de ascensores F igual a 500 kilos por 9.8. Esto es igual a... Espera, que pesa el ascensor, que hay que moverlo, ¿de acuerdo? Por 9,8... 4.900 newton, perdón. A ver, para que suba con una aceleración de 2 metros por segundo. A. Yo sé que F es igual a M por A, ¿de acuerdo? Calcula la fuerza. Vale, entonces F es igual a la masa, que son 500 kilos, por la aceleración, que me dice que es 2. Entonces esto es igual a 1000 newton. Dice, o sea, aquí tiene que ir 1000 newton. ¿Eso es posible? Coño, no, porque si aquí tengo 1000 newton, aquí tengo 4900 newton, esto va a ir para abajo. Ya, pero los 1000 newton son fuerza, es el sumatorio de las fuerzas, ¿de acuerdo? Así que para que aquí el sumatorio me dé 1000 newton, x menos 4900 debe ser igual a 1000 newton, por tanto x debe valer 5900 newton. Así que esta fuerza en realidad debe valer 5900 newton. El caso B, para que suba con velocidad constante de 2 metros por segundo. La velocidad constante significa que el sumatorio de fuerza es igual a 0. Entonces, el sumatorio de fuerza que es igual a la fuerza que tira para arriba, llamarle x, más la que tira para abajo, menos 4900, porque va en el sentido contrario, y eso se ve igual a 0. Entonces, x debe ser igual a 4900 newton. Es lo que tiene que ser la velocidad constante, ¿de acuerdo? La velocidad constante significa que no hay fuerzas. Caso C. Para que frene cuando está subiendo con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Para que frene cuando está subiendo significa que la aceleración es menos 2 metros por segundo cuadrado. Estaba explicado, está contado mal o raro. Entonces la fuerza es igual a la masa, que es 500 por menos 2, y esto es igual a menos 1000 newton. Menos 1000 newton debe ser la suma de fuerzas, como antes, ¿de acuerdo? Entonces el sumatorio de fuerzas, voy a borrar por aquí a algún lado algo, a ver si puedo, voy a borrar esto. Esto de aquí en medio también. El sumatorio de fuerzas debe ser igual a x, esta fuerza que ahora estoy calculando, menos 4900, ¿vale? Y esto debe ser igual a menos 1000. Por lo tanto, x va a valer 3900 newton. Sí, aquí tengo 3000. Aquí tengo 3.900, aquí tengo 4.900, que era el peso. Pues obviamente este más grande va a intentar frenar el ascensor, tirarle para abajo. Venga. Un cuerpo de 2 kilos está sometido a dos fuerzas, F1, 2, 4, y la otra es menos 4, 10. O sea, es algo así. Entonces, 2, 4 es algo así.
Y 4 menos 10 es 4 para allá y menos 10, póngase así, vamos a hacer así más o menos. ¿De acuerdo? Venga, qué bien dibujo. Calcular el módulo y la dirección de la fase resultante. Vamos a ver. F1 es 2i más 4j. F2 es 4i menos 10j. Yo sumo esto, f es igual a 2 más 4, 6i, 4 menos 10, menos 6j. Entonces, esto es 2, 4, esto es 6, y esto es 6, es algo así. La resultante es algo así. ¿Vale? Y esta dirección. ¿Cuál es la aceleración de este cuerpo? Bueno, pues este cuerpo tiene F igual a m por a. La fuerza, vamos a ver cuánto vale la fuerza. La fuerza vale el módulo de la fuerza, porque esto vamos a hacerlo en módulo, es igual a 36 al cuadrado más 36 al, no, madre, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado es 36. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Raíz de 72. ¿Cuánto es raíz de 72? Pues no lo sé. 72 raíz 8,5. 8.5 newton, ¿de acuerdo? Entonces, 8.5 es igual a la masa, que son 2, por la aceleración. La aceleración vale, dividido entre 2, vale 4,25. 4.25 metros por segundo cuadrado. La fuerza te se pone así en vectores, pero cuando quiero calcular números, pues tengo que hallar los módulos, ¿de acuerdo? Y hay un módulo de la fuerza para poner la fórmula. ¿Cuál es la velocidad al cabo de 5 segundos? Estamos en el MRUA. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Al principio ha parado, estaba en revuelo, sí. Entonces esto vale 0. Entonces es igual a 4.25 por T, 5. Y 4,25 por 5, pues valdrá lo que valga. 21 metros partido segundo cuadrado, más o menos. A segundo, porque velocidad, perdón. Esa es la velocidad, ¿vale? Repasamos. Componer las fuerzas, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Aplicar Newton tomando módulos, porque operar con vectores es un poco llazo, hay que coger los módulos para hallar los números, y una vez eso, aplicar el valor de MRUA para hallar la velocidad final. Sobre un cuerpo de 8 kilos a todas las siguientes fuerzas, un montón. Calcular el resultante de las 4 fuerzas, pues nada, venga. Vamos a poner esto. El sumatorio de fuerzas es igual. 174 menos 118 menos 40 y más 100 menos 80 menos 20j. igual. A ver. 174 menos 118 menos 40 es 16i más 0j. Ya está. La velocidad del cuerpo y su posición a los 5 segundos si se encontraba en reposo. Vamos a ver la aceleración primero. F es igual a m por a. ¿Cuál es el módulo de F? El módulo de F es 16. Es 16 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto vale 16. Entonces, la fuerza es 16, es igual a la masa, que son 8 kilos, por la aceleración. De aquí sale que la aceleración es 2 metros partido segundo cuadrado. ¿Cuál es la entonces velocidad del cuerpo a los 5 segundos? Velocidad final es igual a velocidad inicial más AT. Velocidad inicial es 0 porque está en reposo. AT es 2 por, o sea, es 2 metros partido segundo cuadrado por 5 segundos, que es 10 metros partido segundo. ¿Cuál es el espacio recorrido? El espacio es espacio sub 0 más v sub 0t más un medio de la aceleración por t al cuadrado, mRUA. Esto vale 0, esto vale 0, es un medio de 10 por 5 al cuadrado, que es 5
por 5 al cuadrado, que es igual a 125 metros. Vale. Sobre un cuerpo de 12 kilos inicialmente en reposo actúan las siguientes fuerzas. Esta y esta. Calcular F4 en las siguientes etapas. El cuerpo alcanza una velocidad de 10 metros por segundo, después recorre 5 metros a lo largo del eje X. Bien, vamos a calcular esto. Va a recorrer aquí a lo largo del eje X. Significa en el eje Y no hay fuerzas. Pues si no se movería así, ¿de acuerdo? Recorrería en el eje X y también recorrería esto en el eje Y, ¿vale? Así que en el eje Y no hay fuerzas. Muy bien, perfecto. Pues nada, a calcular. Pasa que aquí el FM por ahora vale para poco. A ver, me dice, el cuerpo alcanza una velocidad de 10 metros segundos después de recorrer no sé cuánto. Yo sé que velocidad final es igual a velocidad inicial más AT. Está en reposo, así que la velocidad final, que es 10, es igual a A por T. No sé ni A ni T. Esto yo sé que es espacio es igual a espacio 0 más V sub 0T más 1 medio de AT cuadrado. Por lo tanto, los 25 es igual a 1 medio de AT cuadrado. Tampoco sé mucho más. Bueno, 10 es igual a AT y 50 es igual a AT cuadrado. Lo paso aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo. Sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Bien, el 50 lo puedo poner como 50 es igual a A por T y por T, ¿verdad? Esto es AT cuadrado. A por T y por T, T cuadrado. Entonces, 50 es igual A por T vale 10. 10. Y por T. De aquí que T vale 5 segundos. Fijaos de nuevo, ¿eh? El 50 T cuadrado lo he puesto como 50 A por T por T. Entonces, AT de la primera ecuación, yo sé que vale 10. Pues en vez de poner AT pongo 10. Y luego el T se queda aquí, calculo 5 segundos. Bien, si T vale 5 segundos, por ejemplo, ya sacando de esta ecuación, tengo que 10 es igual a A por 5. A vale 2 metros partido segundo cuadrado. Bueno, ya tengo la aceleración y tengo el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué fuerza para recorrer, para velocidad de 10 metros segundo, 25 metros, en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza, para un cuerpo de 12 kilos, la fuerza ejercida es igual a 12 por 2. 12 son los kilos que tiene esto y 2 es la aceleración, que es 24 newton. Y además solo el eje X. ¿Por qué? Porque solo se mueve el eje X, el eje Y no hay fuerza ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sumo las fuerzas, la fuerza debe ser igual. Voy a sumar todas estas fuerzas. 100 más 40 más 100 más 40 más F4 de X más, y de nuevo, menos 100 menos 120 menos 220 más F4 de Y en J. Hemos dicho que esto debe ser 0, porque no se mueve en el eje Y, solo se mueve en el eje X, así que F4 de Y vale pues 440 J, 440, perdón, sí, J, ahora J está aquí puesta. Porque lo que suma todo esto, menos 100, menos 120, menos 220, menos 120, menos 440, pues debe ser 440. Y luego este debe ser 24 newton, así que 100 más 40 más F4 de X debe ser igual a 24 newton. Por lo tanto, F4 de X vale pues 24 menos 140. 24 menos 140 vale menos 116 newton. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, mantiene una velocidad constante. Una vez que llega a los 10 metros segundos, mantiene una velocidad constante. Entonces, ¿qué le pasa? Que el sumatorio de fuerzas debe ser igual a 0, ¿vale?
Entonces, sumatorio de fuerzas debe ser igual a 0, F4 de I sigue valiendo lo mismo, 440, porque hacía un 0 aquí, perfecto. ¿Y cuándo tiene que valer F4 de X en ese momento? Pues para que esto sea un 0, valdrá menos 140 newton. Y para que se tengan 2 segundos, teniendo en cuenta que solo tiene velocidad en el X, movimiento en el X, F es igual a M por A. Entonces, F es igual a M, que valía 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos por menos 2 es igual a menos 24. Entonces, sumatorio de Fx, las fuerzas en X, debe ser igual a menos 24 y eso era igual a 100 más 40 más F4 de X. Y esto es igual entonces, esto implica que F4 de X vale pues menos 164 newton. Este pasa aquí, vale esto, ¿vale? Problema curioso este, revisarlo despacito, ¿vale? Porque es curioso de todo la manera que hemos hallado la A. Esto es lo más curioso de todo, ¿vale? Cómo hemos hallado la A y la T, ¿vale? Luego ya, cuidado con esto, que pone que solo se mueve el eje X, no significa que ya en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto, vale siempre cero las fuerzas en el eje Y. Son esos pequeños detalles que hacen los problemas. Y era el último problema este. Uy, qué bien. Gracias, terminar.